Hola, soy Osniel. Hola, soy Ghislaine. Bienvenidos a nuestro canal. Nos encantaría compartir nuestras experiencias hospedando. Y si está planeando viajar a La Habana y quiere hospedarse en una casa, hoy les traemos algunos consejos antes de reservar un hospedaje. Hemos creado este video para tener un espacio donde brindarles información y ayuda antes de su viaje a La Habana, desde el punto de vista de un anfitrión local. Nos pusimos manos a la obra para crear este video, teniendo en cuenta nuestras vivencias, lo que motiva a nuestros huéspedes a reservarnos y conformamos 6 aspectos a tener en cuenta para elegir un hospedaje en La Habana. Mi primer consejo es que reserven 2 o 3 noches. Estas son suficientes a la mayoría de los huéspedes para recorrer el casco antiguo. Además, reservar con un mes de antelación le garantiza la disponibilidad de un buen alojamiento. Tiene que tener en cuenta qué tipo de viajero es usted. Si le gusta planificar su viaje, puede reservar casa por adelantado en todas las ciudades que piensa visitar. La desventaja que le veo es que si surge un imprevisto o la ciudad le gustó mucho y por alguna razón se quiere quedar más tiempo, ya tiene todo pagado y algunas casas tienen políticas estrictas de reembolso y su dinero puede que no le sea devuelto. Quiere decir que no tendrá la posibilidad de ajustar su plan y es un riesgo que deberá correr. Pero si no quiere o no puede planificar nada, mínimo reserve las 2 o 3 primeras noches. Y también tiene la opción, si ha leído que su anfitrión brinda excelente atención a sus huéspedes, cuéntele su plan antes de la llegada para que le ayude a organizar su viaje y así usted no tendrá de qué preocuparse. Por eso, nuestro segundo consejo es muy importante. Antes de reservar, siempre lea los comentarios de otros huéspedes, porque esto le dará la seguridad y la confianza del lugar donde se quiere hospedar. Y un aspecto a considerar en los comentarios es la atención que le brindan los anfitriones a los huéspedes. Si la valoración es buena, esto significa que va a estar a su disposición para ayudarlo tanto antes de su llegada como durante su estancia. Buscar una plataforma confiable como Airbnb. También nosotros recibimos reservas por otros sitios como homestay.com. Son los sitios que personalmente le tenemos más confianza por sus métodos de pago, atención al cliente y por algunas de sus políticas que protegen tanto al anfitrión como al huésped. Además, que solo pueden escribir evaluaciones a aquellos huéspedes que se hayan hospedado. Existen otras plataformas por las que los huéspedes nos han llegado sin problema. A algunos les gusta contactar directamente a través de las redes sociales o vía correo electrónico, pero nosotros apostamos más por las reservas a través de los sitios web. Al hacer su solicitud de reserva, tenga en cuenta que el anfitrión le conteste lo más rápido posible. Esto es una buena señal y le da a entender que está pendiente de sus reservas y huéspedes. Claro, debe tener en cuenta el cambio de horario, porque es muy importante a la hora de esperar una respuesta de su anfitrión. Para comenzar su viaje debe elegir bien la ubicación. Nosotros recomendamos 2 barrios bien céntricos y muy visitados, que son La Habana Vieja, la parte del casco histórico y Centro Habana por los alrededores de Prado y el Capitolio. Son perfectos para comenzar su viaje, ya que todo le queda cerca y podrá ver los sitios de interés turísticos más importantes. Nuestro último consejo es sobre la casa. Es un factor importante dependiendo del gusto de cada huésped. Pueden reservar en casas coloniales o modernas. Las casas coloniales son más atractivas por su construcción, altura, iluminación y ventilación natural. Por eso, les voy a dejar por acá un video que hicimos para que puedan ver nuestra casa colonial. Y ya teniendo todo esto en consideración, es hora de reservar. Díganos en sus comentarios qué usted tendría en cuenta o qué tuvo en cuenta para reservar una casa en La Habana. Esperamos que nuestros consejos les sirvan a la hora de hacer su reservación. Y hasta aquí el video. Si les gustó y quieren que nuestras experiencias lo ayuden con su viaje, denos like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!
Y ya teniendo todo esto en consideración, tengo que reservar. Anda. Ay, amor. ¿Ya? ¿Está grabando? Sí. Grabación de audio a través de los. Y hasta aquí el video. Si les gustó y quieren que nuestras experiencias lo ayuden con su viaje, denos like